Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vuelvo con ustedes, soy el maestro Adolfo Schott Flores. Recuerden ustedes que estamos en el módulo número 3. El título del curso es Diseño y elaboración de un cuestionario y su análisis en el SPSS a través de estadística descriptiva. El módulo se llama ¿Cómo se aplica una entrevista de investigación de mercados? Y el objetivo particular del módulo es que el alumno comprenda la forma en que se realiza una entrevista personal, primero mediante la teorización de la misma, segundo a través del modelamiento y la práctica, para poder recabar información cuantitativa con el objeto de generar una base de datos confiables. El submódulo 3.1, ¿qué es una entrevista y tipos de entrevista que hay? Es el video número 5. Y bueno, vamos a averiguar cuántos tipos de entrevista hay y sobre todo cuáles son las características de la entrevista desde el punto de vista cuantitativo. Les voy a compartir la pantalla para que empecemos a ver precisamente de qué trata este tema. Ustedes pueden ver aquí, aquí está el tema. ¿Qué es una entrevista y los tipos de entrevista que hay? Es el video 5. ¿Y cuántos tipos de entrevistas hay? ¿Cuáles son las características de la entrevista cuantitativa? No nos vamos a centrar en la entrevista cualitativa porque lo que nosotros estamos realizando es precisamente un cuestionario de tipo cuantitativo y evidentemente nuestra entrevista irá también por el mismo tenor. ¿En qué contextos puede administrarse un cuestionario estructurado cuantitativo a través de una entrevista? Bueno, obviamente ya habíamos quedado que se hace a través de los cuestionarios, que es uno de los métodos más eficaces precisamente y más altos para recabar información. Entonces, los cuestionarios se aplican de dos maneras fundamentales: autoadministrado y por entrevista, ya sea de manera personal o por entrevista telefónica. En este apartado se comentarán o se comentan ambas. Vamos a hablar primero de lo que es el cuestionario autoadministrado. Autoadministrado significa que el cuestionario se proporciona directamente a los participantes, quienes lo contestan. No hay intermediarios y las respuestas las marcan ellos, pero la forma de autoadministración puede tener distintos contextos, puede ser individual, grupal o por envío de correo tradicional, correo electrónico y página web o equivalente. Yo no soy muy afecto a hacer este tipo de cuestionarios autoadministrados, aunque sí es una herramienta poderosa porque a veces no se puede hacer una entrevista personal. No soy muy fan precisamente de este tipo de cuestionarios autoadministrados, porque muchas veces los errores son imputables precisamente pues a las personas que lo contestan, ¿no? Muchas veces se tienen dudas respecto de cómo se debe de contestar un cuestionario y pues no es fácil que a las personas pues de alguna forma ¿cómo se llama? Les resuelvan estas dudas, ¿no? Entonces yo no soy muy fan de esto. En el caso individual, el cuestionario se entrega al participante y éste lo responde, ya sea que acuda a un lugar para hacerlo, como ocurre cuando se llena un formulario para solicitar empleo, o lo conteste en su lugar de trabajo, hogar o estudio. Por ejemplo, si los participantes fueran una muestra de directivos de laboratorios farmacéuticos de Ciudad de México, se acudiría a sus oficinas y se les entregarían los cuestionarios. Los ejecutivos se administrarían ellos mismos el cuestionario y esperaríamos a que lo respondieran o lo recogiéramos otro día. El reto de esta última situación es lograr que los participantes devuelvan el cuestionario contestado completamente. Resulta conveniente que quien lo entregue posea habilidades para relacionarse con las personas, sea asertivo y además se caracterice por una elevada persistencia. Ya les digo, pues normalmente no es así como muy común que se haga este tipo de estrategia, pero se puede aplicar, sobre todo con las personas que están ocupadas, ¿no? Aquí sí es muy importante que haya una empatía completa con las personas, tener habilidades precisamente de interrelacionarse con ellas, porque no es tan fácil, y también que las personas deben de tener el perfil más o menos, la persona que va a entrevistar o que va a llevar la entrevista o el cuestionario, debe tener más o menos el mismo perfil que las personas a las que va a realizar, a entregarles el documento, porque es muy factible que a lo mejor no te respondan. Hay que tener cuidado con este tipo de cuestionario. En México, jóvenes de ambos géneros con buena capacidad comunicativa logran porcentajes de recuperación por encima del 90% en tiempos aceptables. Es decir, de cada 10 cuestionarios que entregan, pues reciben 10 y uno a lo mejor no sirve. En una semana más o menos. Y no es necesario que sean físicamente atractivos
aunque ayuda, creo que una persona que tiene una buena presencia física, pues es importante también explotarla, pero más bien el éxito reside en su motivación y tenacidad. Asimismo, el mayor costo o gasto de esta clase de administración de los cuestionarios lo representa su distribución y su recolección. Hay que llevarlos y obviamente también que recogerlos. En el segundo caso se reúnen los participantes en grupos, a veces pequeños, 4 o 6 personas, otras en grupos intermedios entre 7 y 20 sujetos, incluso en grupos grandes de 21 a 40 individuos. Por ejemplo, empleados en encuestas de clima organizacional es muy común juntar a grupos de 25, entregarles el cuestionario, introducir al propósito del estudio y el instrumento, responder dudas y pedirles que al concluir lo depositen en una urna sellada para mantener la confidencialidad. Padres de familia en reuniones escolares, creo que es muy típico que se haya aplicado en reuniones escolares. Todos nosotros hemos, o como alumnos o como padres de familias, hemos tenido ese tipo de situación. Televidentes cuando asisten a un foro televisivo también se les aplica. Alumnos en su salón de clase también es muy típico esto, creo que todos hemos pasado por esa situación, etcétera. Es tal vez la forma más económica de aplicar un cuestionario, pero la tasa, por ejemplo, de recuperación, sobre todo en respuestas asertivas y buenas, es muy baja. Cuando se envía a los participantes para autoadministración, puede usarse un correo postal público o mensajería privada. Aquí la cuestión es quién utiliza ya el correo postal, ya casi nadie, ¿no? La mensajería posiblemente sí. O bien, creo que es lo más factible el correo electrónico. También se les puede pedir que ingresen a una página web o equivalente para responder. La mayoría de las personas en nuestro país, por lo menos el 40-45% de las personas en las ciudades más importantes de nuestro país, ya cuentan con internet y ya se pueden comunicar fácilmente. Aquí el problema es de repente estimular a la gente para que lo puedan hacer, ¿no? Los cuestionarios para tu autoadministración deben de ser particularmente atractivos, a colores, en papel especial, con diseño original, etcétera, si el presupuesto lo permite, sobre todo porque esto llama la atención de las personas. Acuérdense que muchas cosas de este tipo nacen por los ojos, ¿no? Cuando nosotros no encontramos atractivo un cuestionario, seguramente a lo mejor o se ve descuidado o borroneado o con mal toner, mal escrito, amontonado, seguramente no nos vamos a interesar por contestarlo, porque inferimos que las personas que lo diseñaron son más o menos de esa forma, ¿no? Y el otro es a través de la entrevista personal, que es básicamente el que nosotros vamos a utilizar, esto de la entrevista personal. Las entrevistas implican que una persona calificada, en este caso se conoce como entrevistador, aplica el cuestionario a los participantes. El primero hace las preguntas a cada entrevistado y anota las respuestas. Es decir, nunca la persona a la que están entrevistando toca el cuestionario. Su papel es crucial, resulta una especie de filtro. El primer contexto que se revisará de una entrevista es el personal, es decir, cara a cara. Vamos a tenerlo enfrente. Puede ser que no te permitan pasar a lo mejor a la casa, pero por lo menos desde afuera con una tablita y a lo mejor de pie. O seguramente si te dejan entrar, pues en una mesa cara a cara, puede ser en un salón de clases, puede ser en un escritorio, puede ser, ¿cómo se llama? En la calle por interceptación si se da el caso, etcétera. Normalmente se tienen varios entrevistadores quienes deberán de estar capacitados en el arte de entrevistar y conocer a fondo el cuestionario. Yo acostumbro para las investigaciones que hago de repente de tipo escolar o de manera profesional, por lo menos 5 personas y bueno, vamos a ver más adelante. Yo normalmente contrato chicos que estén en la etapa universitaria y que estén estudiando carreras afines como administración de empresas, contabilidad o alguna cuestión de ciencias en este caso. Sí, ellos me han resultado muy bien. Los chicos de preparatoria tienen menos preparación y los de secundaria a mí no me convencen mucho. No deberán sesgar o influir en las respuestas, por ejemplo, reservarse de expresar aprobación o desaprobación respecto de las respuestas del entrevistado. Hay que ser muy parco en ese sentido, reaccionar de manera ecuánime cuando los participantes se alteren, contestar con gestos ambiguos cuando los sujetos busquen generar una reacción en ellos, etc. Su propósito es llevar a buen fin cada entrevista, evitando que decaiga la concentración e interés del participante. Además de orientarlo en el tránsito del instrumento, las explicaciones que proporcione deberán ser breves pero suficientes. Tiene que ser, y es básico, neutral, pero cordial y servicial. Hay que tener una buena actitud de servicio y también de cordialidad. Asimismo, es muy importante que transmita a todos los participantes que no hay respuestas correctas o equivocadas. Esto es muy importante que las personas que se van a dedicar a esto, es decir, el entrevistador, se lo explique a las personas, porque la gente que contesta los cuestionarios muchas veces tiene miedo de contestar
como si fuera algo de cierto o falso, o respuesta correcta o incorrecta, como lo hacemos en los exámenes. Aquí es muy importante que se le anticipe precisamente al entrevistado ese tipo de situaciones. Por otra parte, su proceder debe de ser lo más homogéneo posible, mismos señalamientos, presentación, uniforme, lo mismo que le dice una persona que entrevista en primer lugar, lo se la puede decir igual a todas las demás. Con respecto a las instrucciones del cuestionario, algunas son para el entrevistado y otras para el entrevistador. Este último debe recordar que al inicio se comenta el propósito general del estudio, las motivaciones y el tiempo aproximado de respuesta, agradeciendo de antemano la colaboración. El cuestionario por entrevista es el que consigue un mayor porcentaje de respuestas a las preguntas. Su estimación es de 80 a 85% e inclusive más alto si se logra en ese sentido que las personas que están, ¿cómo se llama?, haciendo las entrevistas, pues hagan las cosas, ¿cómo se llama?, de manera adecuada, ¿no? Eso también creo que es muy importante que se haga para que tengamos precisamente una tasa alta de respuestas. Yo he logrado tasas inclusive del 95% si tenemos un buen cuadro de entrevistadores, ¿no? Chicos que tengan valores, que sean personas honestas, que sean observadores analíticos. Creo que por ese lado no hemos tenido muchos problemas en la aplicación precisamente de investigaciones de mercado en ese sentido. ¿Cuál es el perfil que tienen los entrevistadores? Bueno, no hay un consenso general. Por ejemplo, Corbetta en el 2003 sugiere que sean mujeres casadas, amas de casa, de mediana edad, diplomadas de clase media. Esto hasta cierto punto es cierto y hasta cierto punto no. Obviamente, si se va a aplicar a lo mejor cuestionarios para un tipo de personas, en este caso que fuera un público femenino, pues se sugiere que se tenga algo por el estilo. León y Montero, 2003, recomiendan que sean siempre profesionales, aunque es muy difícil que un profesional se dedique prácticamente a esto. En nuestra experiencia, el tipo de entrevistador depende del tipo de persona entrevistada. Por ejemplo, que pertenezca a un nivel socioeconómico similar a la mayoría de la muestra. Sí es importante que si tú vas, por ejemplo, con una persona que tiene cierto nivel socioeconómico alto, pues la persona también aparente ese tipo de nivel socioeconómico, ¿no? Si tú vas con un jefe, con un empresario que a lo mejor está muy ocupado o que a lo mejor tiene cierto nivel cultural, sobre todo el nivel cultural, pues no vas a mandar a un chico a lo mejor que es de preparatoria porque seguramente lo va a cohibir y a lo mejor no va a poder realizar la entrevista. Y te tienes que presentar inclusive con traje, bien vestido, una presencia pulcra para que obviamente haya una buena empatía con las personas en este caso. También puede ser que sea joven y haya cursado asignaturas de investigación. Yo les digo a ustedes que yo prefiero los chicos que están estudiando ese tipo de carreras y que todavía no han concluido sus estudios, ¿no? Que posean facilidad de palabra es esencial y capacidad de socializar porque también es muy importante. Se reitera que los estudiantes de ambos géneros funcionan muy bien, por tanto es claro que para este fin deben de evitarse personas inseguras o excesivamente tímidas. En mi experiencia, creo que también a los chicos les sirve mucho este tipo de situaciones, porque de alguna manera permite hacer un desarrollo de capital en ese sentido, capital humano, desde el punto de vista de su personalidad, ¿no? Solamente las personas que se atreven a poder tener este tipo de situación con otras son las que de alguna forma logran pues situaciones importantes de superación, por ejemplo, de cosas, ¿no? O sea, de la manera de hablar, la manera de expresarse, etcétera. Eso se adquiere, creo yo, con el tiempo. Hay personas que nacen con esa situación, es innato en ellos saber hablar, pero hay otras personas que tienen que aprenderlo. La mayoría de las personas en realidad lo tienen que aprender. Vamos a ver qué es la entrevista. Bueno, la entrevista cuantitativa es diferente a la cualitativa. En relación a la primera se mencionan las siguientes características. ¿Cómo es la entrevista que nosotros vamos a realizar? Bueno, el principio y final de la entrevista se definen con claridad. De hecho, tal definición se integra en el cuestionario. Cuándo empieza y cuándo termina debe de estar obviamente bien definido. Inciso B, el mismo instrumento se aplica a todos los participantes en condiciones lo más similares posibles y es una estandarización. Es decir, no se aplican en situaciones a lo mejor de estrés, debe de estar relajada las personas, deben de tener el mismo contexto más o menos todas las personas y sobre todo ese mismo instrumento se debe de aplicar a todos, ¿no? Ahí buscamos precisamente la parte de la estandarización. Estandarizar significa que todas las cosas tienen que salir exactamente iguales.
Inciso C, se busca que sea individual, sin la intrusión de otras personas que puedan opinar o alterar de alguna manera la entrevista. Aquí sí es muy importante que cuando hagan la entrevista estén solos, no estén con otras personas, las personas a las que van a entrevistar, o que les esté diciendo a alguna otra persona qué es lo que tienen que contestar. Eso es crucial, porque son opiniones personales, no opiniones de grupo. Alguna vez se puede aplicar una situación de grupo, pero no es el caso en este sentido, porque es una entrevista personal. Es poco a nada anecdótica, aunque en algunos casos es recomendable que el entrevistador anote cuestiones fuera de lo común, como ciertas reacciones y negativas a responder, ¿no? ¿Qué significa en este caso? No hay que estar palabreando con la gente, no hay que estar a lo mejor socializando, no hay que estar a lo mejor platicando fuera de lo que es el cuestionario. El entrevistador se tiene que abocar exclusivamente a lo que está haciendo, que en este caso su trabajo es entrevistar, y sobre el script que está, por eso es un cuestionario estructurado, no disfrazado, que damos que lo íbamos a hacer. Inciso E, la mayoría de las preguntas suelen ser cerradas con mínimos elementos rebatibles, ampliaciones y sondeos. Es decir, yo les recomiendo, y de hecho se los voy a pedir así encarecidamente, que los cuestionarios que hagamos, sobre todo por la cuestión que se puede manejar estadísticamente, aunque también la entrevista con preguntas abiertas es importante, pero casi todas las preguntas, de hecho no casi todas las preguntas que vamos a hacer van a ser cerradas, ¿sí? Inciso F, el entrevistador y el propio cuestionario controlan el ritmo y la dirección de la entrevista. Ya les dije a ustedes que empieza con preguntas sencillas y va subiendo el nivel de complejidad. El entrevistador también debe de tener ese ritmo, ir poco a poco haciendo empatía con la gente. Por eso las preguntas difíciles siempre van al final y las preguntas fáciles van al principio, para que las personas no se sientan psicológicamente presionadas. Inciso G, el contexto social no es un elemento a considerar, lo es solamente el ambiental. ¿Qué significa esta parte? Bueno, hay que buscar un lugar agradable para poder hacer la entrevista. Las entrevistas yo no recomiendo que excedan, que sean muy grandes, o sea, no me gustan las entrevistas grandes, ni los cuestionarios grandes en este caso. Yo recomiendo que sea entre 5 y 10 minutos una entrevista, creo que es tiempo suficiente como para poder aplicarla. Hay que ser claro a la verdad, porque también eso es muy importante. El H sería: el entrevistador procura que su patrón de comunicación sea similar, su lenguaje, instrucciones, etcétera, para todas las personas, ¿sí? Aquí es muy importante, pues, la cuestión de la personalidad, ¿no? Cada persona en ese sentido, pues, debe de explotar lo que se tiene. Hay personas, hay entrevistadores que son muy amigables, otros que están sonriendo todo el tiempo, otras personas a lo mejor empatan muy fácilmente con la gente, otras que a lo mejor su voz les permite aplicar fácilmente las entrevistas, etcétera. Recuerden ustedes que van a tratar con cada una de las personas alrededor de entre 5 y 10 minutos, y obviamente, pues, creo que no es mucho tiempo como para aburrir a las personas en ese sentido. Asimismo, la capacitación de entrevistadores debe de incluir cuestiones de comunicación no verbal básicas, el control de gestos, el manejo de silencios, etcétera, además de todos los puntos que se revisaron anteriormente. Esto también es crucial. La comunicación no solamente se hace de manera verbal, se hace a través de los ojos, se hace a través de los gestos, se hace a través del manejo de silencios. Para eso existen las comas. A lo mejor, si alguna persona quiere reflexionar, también se debe de poder hacer eso, ¿no? O sea, debe de darse espacio para que las personas tengan tiempo para responder sin mucha prisa. Cabe señalar que cuando se trata de entrevista personal, las condiciones del lugar donde se realiza son importantes: oficina, hogar o casa habitación, sitio público como centro comercial, parque, escuela, etcétera. Pero en cualquier caso se aconseja que se busque un lugar lo más discreto, silencioso y privado que sea posible, porque evidentemente el ruido, el tráfico, la contaminación, pues afectan bastante las respuestas de las personas, porque se están en este sentido distrayendo. En esas entrevistas es común mostrar visualmente las opciones de respuesta a los entrevistados mediante tarjetas. Nosotros los manejamos y llamamos tarjetas de investigación, en especial cuando se incluyan más de 5 o 5 o son complejas. Pongamos de ejemplo la siguiente tarjeta. Les voy a mostrar un ejemplo de cuándo se debe utilizar una tarjeta. Esto que ven ustedes aquí es una tarjeta que se le da a la persona que estás entrevistando. La respuesta las preguntas y las respuestas tú las tienes en tu cuestionario, que puede ya estar codificado. ¿Qué significa? Que ya tiene un número asignado para cada pregunta y para cada respuesta. A las personas a las que vas a entrevistar solamente se les da una tarjeta como esta. Esta pregunta es típica. Ustedes se pueden dar cuenta porque hay casi prácticamente 12 respuestas diferentes, ¿no? Dice: tarjeta para mostrar al entrevistado cuando hay diversas opciones de respuesta.
¿cuáles considera usted que son las tres principales o los tres principales problemas en este municipio? Se está pidiendo múltiples respuestas, pero que solamente sean 3 respuestas, no más de estos. Entonces, la gente tiene que elegir de todas estas opciones que están aquí, 3 de ellas. ¿Y qué hace? Bueno, ustedes pueden ver que los cuadros no están codificados. No tiene, por ejemplo, 1, pandillerismo; 2, venta de drogas, narcomenudeo; 3, pobreza; 4, corrupción de funcionarios. Porque sería engañar un poco a las personas en el sentido de que hay muchas personas que pueden pensar que uno es mayor o es mejor que el 2, el 3, el 4, el 5, y que el último es a lo mejor peor que todos. Entonces, para quitar esa disonancia precisamente en la percepción de la gente, lo que se hace en ese sentido es quitarle la codificación, si es que ya está codificado el cuestionario. Por ningún motivo se le debe demostrar el cuestionario a las personas. El que rellena el cuestionario es el entrevistador y nunca el entrevistado. Hoy en día hay varios sistemas para sustituir al cuestionario de lápiz y papel, como la CAPI, o es ¿cómo se llama? El asistente personal, la entrevista personal asistida por computadora, en la que el entrevistador muestra al participante una computadora portátil o una notebook o una tableta o un teléfono móvil que contiene el cuestionario, y este último responde guiado por el primero o directamente aquel anota las respuestas. Se usa teclado, sistema al tacto o pluma electrónica. Casi siempre las entrevistas son individuales, aunque podrían aplicarse a un grupo pequeño si esta fuera la unidad de análisis. Es decir, el cuestionario lo responden entre todos sus miembros o parte de ellos, por ejemplo, cuestionarios para parejas o una familia o un área de una empresa, etcétera. Sea el caso que sea, en este caso se puede hacer las entrevistas no solamente de manera individual, sino también de manera grupal. Pero siempre respetando cierto tipo de situaciones, sobre todo con base a lo que se esté buscando. Si es, por ejemplo, una cuestión de parejas para personas que están casadas, entonces ya sería una cuestión diferente, o una familia, porque también se da el caso de que debe estar reunidos los hijos y los padres para poder contestar una encuesta, sobre todo cuando tiene que ver a lo mejor con diversiones o salidas grupales, vacaciones, etcétera. Se hace este tipo de investigación. Los cuestionarios administrados usando dispositivos tienen la ventaja de que los datos se capturan y agregan a la base de datos de forma automática, de manera que en cualquier momento podemos hacer un corte y efectuar toda clase de análisis, ver tendencias, evaluar funcionamiento del instrumento, etcétera. La desventaja es obvia, el costo, el cual es muy difícil de absorber por parte de un estudiante o maestro o incluso una institución. O sea, no es tan común, solamente las grandes empresas en nuestro país a lo mejor tienen este tipo de sistema. Todavía recurrimos nosotros al cuestionario físico aplicado y posteriormente tabulado, codificado y analizado en un paquete estadístico, como es lo que vamos a ver nosotros. De hecho, el tema principal de nuestro análisis es exactamente, ¿no? También tenemos en este caso, además de la entrevista personal, la entrevista telefónica, la vamos a mencionar, es el número 3. Obviamente la diferencia con el anterior tipo de entrevista es el medio de comunicación, que en este caso es el teléfono, hogar, oficina, móvil o celular. Las entrevistas telefónicas son la forma más rápida y económica de realizar una encuesta, aunque no es tan precisa. Las habilidades requeridas de parte de los entrevistadores son parecidas a las de la entrevista personal, excepto que estos no tienen que confrontarse cara a cara con los participantes. No importa la vestimenta ni el aspecto físico, pero sí la voz. Su modulación y claridad son fundamentales. El nivel de rechazo varía de acuerdo con el entorno social y el tiempo en que se realice. Por ejemplo, hay situaciones en que hay una saturación telefónica y es imposible a lo mejor de repente hacerlo, ¿no? Saturación telefónica de campañas comerciales y políticas de telemercadeo, inseguridad pública, etcétera. Muchas veces cuando se hacen las entrevistas son cuando están en campaña política, y entonces pues es un mare magnum de situaciones que a lo mejor no se pueden controlar porque los teléfonos se saturan, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de este método? Bueno, la ventaja de este método reside en que se puede acceder a barrios inseguros y a lugares exclusivos donde se limita el ingreso, así como a lugares geográficamente lejanos. La desventaja de las encuestas telefónicas es que están limitadas a unas cuantas preguntas, porque el cuestionario debe de ser pequeño, o no se pueden efectuar mediciones complejas de variables o profundizar en ciertos temas, porque evidentemente pues las personas no te están viendo prácticamente. Pero una vez más, los datos se capturan y agregan a la base de datos de forma automática, y se pueden hacer cortes de la información de manera inmediata y realizar toda clase de análisis. A mí, por lo general, no me gusta mucho la entrevista telefónica, aunque de repente sí se aplica, y no me gusta porque es bastante complejo realizarla y sobre todo, pues no es muy rica en cuanto a la cuestión de conocimientos que te transmite, o más bien de información, no de conocimientos, de información que te transmite.
¿sí? Por eso, pues no me gusta tanto aplicarla. Y además de todo también, pues, ¿dónde hay una base de datos confiable para teléfonos de un segmento de población que tú puedas a lo mejor entrevistar? ¿No? Es un poquito complicado. Algunas consideraciones adicionales para la administración del cuestionario. Bueno, cuando se tiene población analfabeta, con niveles educativos bajos o niños que apenas comienzan a leer o no dominan la lectura, el método más conveniente de administración de un cuestionario es por entrevista. Aunque existen algunos cuestionarios muy gráficos que se usan escalas sencillas para las opciones de respuestas, como en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, esto de en desacuerdo, neutral o de acuerdo tiene que ver obviamente con una expresión que nosotros identificamos. Esto estás en desacuerdo porque es desagrado, neutral es normal y obviamente esta carita que se está riendo significa que está de acuerdo porque le causa una sonrisa. Les voy a platicar una anécdota que me pasó hace mucho tiempo en un colegio de aquí de Morelos, en Cuernavaca, Morelos. Fuimos a aplicar una investigación con niños sobre paletas de hielo en un nivel de kinder. Resulta que los niños, voy muy chicho con mi cuestionario, muy forondo con mi cuestionario y muy contento que iba a aplicarlo. Y cuando le hago las preguntas a los niños, sobre todo de qué sabor preferían, si preferían fresa, limón, naranja, los niños no sabían qué contestar. Entonces me di cuenta de que había cometido un error. ¿Y saben cuál fue el error? Los niños no distinguen, a esa etapa, en esa edad, no distinguen nombres, distinguen colores. Entonces tenía que haber puesto naranja, rojo. ¿Sí me explico? O sea, y es algo chistoso. Salí de la investigación y tuve que volver a replantearla porque estaba mal hecho. También, por ejemplo, este tipo de carita se utiliza para lugares, por ejemplo, en otros continentes como el africano. Aquí las caritas de una persona feliz en África es que está gordita y las personas no felices, la carita se ve más flaca. Paradójico, ¿no? Yo creo que tiene que ver algo precisamente con la cuestión de la comida en este caso, ¿no? O sea, el concepto de lo que es sano y lo que no es sano, porque en África de repente se ha parecido mucho la cuestión precisamente de las hambrunas. Con trabajadores de niveles de lectura básica se recomienda utilizar entrevistas o cuestionarios autoadministrados sencillos que se apliquen en grupos proporcionándoles asesoría. En algunos casos, con ejecutivos que difícilmente vayan a dedicarle un solo asunto más de 20 minutos, se pueden utilizar cuestionarios autoadministrados o entrevistas telefónicas. Con estudiantes suele funcionar los cuestionarios autoadministrados también, aunque también se pueden realizar la entrevista personal. Yo sugiero la entrevista personal porque es la que más rica es. Algunas asociaciones realizan encuestas por correo y ciertas empresas envían cuestionarios a sus empleados mediante el servicio interno de mensajería o por correo electrónico. Cuando el cuestionario contiene unas cuantas preguntas, su administración toma entre 4 y 5 minutos, e inclusive más, pues yo sugiero entre 5 y 10 minutos, que es lo que soporta la gente. La entrevista telefónica es una buena alternativa. Ahora bien, sea cual fuere la forma de administración, siempre debe de haber uno o varios supervisores. Es importante la supervisión, que verifiquen que los cuestionarios se estén aplicando correctamente. Suele pasar que cuando se va a hacer, por ejemplo, una investigación casa por casa mediante métodos polietápicos y que se vaya a una determinada zona y no lleva supervisores, es común que se cometa fraude, porque muchos chicos, pues, por falta de ética profesional les da flojera y en lugar de que se vayan a hacer su trabajo, a buscar las casas, a tocar las puertas y entrevistar a la gente que les corresponde, algunas de esas personas se van a sus casas a descansar y ellos los contestan. Pregúntense ustedes, ¿qué tipo de información vamos a obtener de este tipo de entrevistas? Obviamente, les dije al principio, si metes basura, evidentemente también sacas basura, ¿no? O sea, métele basura a la información a una computadora y sacas basura. En estas situaciones exactamente también lo mismo, ¿sí? Si tú recabas información que es falsa, pues obviamente tu estudio no tiene ninguna validez, porque pues estás falseando o están falseando la información. Esta tabla, la tabla 9.6, se comparan esquemáticamente las principales formas de administración de cuestionarios. Creo que es importante analizarla. Aquí viene el método de administración del lado izquierdo, que es el autoadministrado individual, el autoadministrado grupal, el autoadministrado envío por correo o paquetería, el autoadministrado por correo electrónico o página web, la entrevista personal y la entrevista telefónica. Centrémonos básicamente, ustedes pueden ver en la tasa de respuestas, por ejemplo, casi todos los autoadministrados están entre media, alta, baja, baja, y en la entrevista personal tiene la ventaja de que siempre la tasa de respuesta es muy alta, ¿sí?
¿Cuál es el presupuesto o costo de la fuente que origina el mayor gasto? Es muy alta en la entrevista personal, pago a entrevistadores y gastos de viaje, pero obviamente se tiene que cobrar dentro del trabajo. Pero obviamente se compensa con la alta profundidad de los datos obtenidos, ¿no? La rapidez con que se administra obviamente es media en este caso, no es así como que muy, ¿cómo se llama? Muy rápida, pero es una rapidez media. Y el tamaño del cuestionario, puedes tomar cualquier tamaño razonable, aunque les recomiendo mucho que los cuestionarios no sean muy extensos, ¿sí? Nosotros por ejemplo, cuando se aplica el INEGI, sus famosos censos de población, pues son larguísimos, ¿no? Pero obviamente es una cuestión importante. Pero cuando nosotros aplicamos una investigación para el producto que sea o para el problema que nosotros estemos resolviendo, yo les sugiero a ustedes que, que el cuestionario sea, que sea entre 16 y 20 preguntas, creo que es lo idóneo, ¿sí? Pero recuerden ustedes que en la parte final del cuestionario van a venir algunas cuestiones que tienen que ver con la cuestión sociodemográfica. 4 o 5 preguntas van a ser sociodemográficas, las 2 o 3 primeras van a ser sobre todo introductorias, y las restantes, que son como entre 10 o un poquito más o menos, tiene que ver con la cuestión del cuerpo principal de la investigación. Con eso ustedes van a resolver prácticamente pues todas las dudas o todos los objetivos que ustedes se hayan propuesto en el anteproyecto, tanto el objetivo base, el mercadológico, y también los objetivos operativos. ¿Se recuerdan ustedes? Esos objetivos operativos dan pie a las preguntas de investigación de mercado y por ende también a las respuestas de investigación. Ok, continuamos. Bueno, esto es más o menos, esto es grosso modo, perdón, es grosso modo lo que estamos viendo precisamente dentro de lo que es las entrevistas, ¿no? ¿Cuáles son las actividades o la actividad que va a tener el estudiante? Bueno, va a ser la actividad 5 y va a ser un cuestionario. Solamente les voy a dejar un cuestionario de opción múltiple que tiene que ver con las entrevistas, con lo que acabamos de ver. Les voy a mandar también, obviamente, dentro de lo que es el curso, algunas lecturas que para mí son importantes que ustedes tengan, que no solamente es lo del curso, sino que se puede complementar con lecturas que tienen que hacer en ese sentido por cuenta propia, ¿sí? Recuerden ustedes que también el autoaprendizaje es muy importante. Cuando nos interesa un tema, tenemos que profundizar en él. Eso forma parte también de la cuestión de un investigador, ¿no? Un investigador no solamente es una persona que resuelve problemas, sino que también profundiza en los problemas. Es un cuestionario de opción múltiple. ¿Cuáles son los materiales o recursos? Bueno, la computadora, la paquetería Office, el correo electrónico y la plataforma virtual Zoom. La forma de participación para ustedes va a ser individual. El medio de entrega es el correo electrónico que ya tienen ustedes desde que empezamos el curso. Y la ponderación de la actividad representa para ustedes un 8% de su calificación. Bueno, muchas gracias por su atención. Aquí tienen mi contacto y este es el fin del video número 5. Voy a dejar de compartir la pantalla. Espero que les haya servido esta pequeña explicación precisamente sobre todo de la entrevista de los cuestionarios cuantitativos. Les sugiero a ustedes que ahora que en el siguiente tema vamos a ver lo que es la entrevista personal y cómo se aplica, ya diseñar ustedes un cuestionario. Los cuestionarios se va aprendiendo poco a poco. No es así como que de sopetón aprendo las cosas o rápidamente aprendo las cosas. No es de esa manera. En ese sentido, bueno, espero que les haya servido la clase. Me despido de ustedes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y que tengan éxito. Gracias.